Bueno, si se habla de soporte, si se habla de resiliencia, yo creo que el sistema financiero nacional, la industria financiera, demostró de lo que era capaz, sobre todo para mantener la economía a flote cuando prácticamente se cae el aparato productivo nacional. Pero por supuesto, yo no soy el más indicado para responder, para hablar de todo esto. Tenemos con nosotros al superintendente de banco, Alejandro Fernández. Si uno no dice la W, evidentemente, pues eso es un registro de marca y tiene problemas. Y es que le agradezco a Alejandro que haya aceptado esta invitación para pues hablar de todo lo que ha sido el sistema financiero nacional en no solamente la recuperación de la economía, sino en cómo se enfrentó la pandemia. Y la verdad que le deseo un feliz año y sobre todo mucha salud. Muchas Bienvenido al gracias, espacio. Héctor. Encantadísimo de estar acá ¿Cómo no? en tu programa, que es un programa de referencia. Te comentaba antes de iniciar que yo precisamente me inauguré en la opinión pública en Ah, enero del 2006. sí, Por tanto, estoy cumpliendo ya ahora unos 16 años sí. en la opinión pública. Y mira, primera vez que me invitas en todos estos años. Así que, nada, No, tocó que me dieran el cargo de superintendente para yo, ¿verdad?, ser digno de agenda con Héctor no, no, Herrera no, Cabral. no, lo que pasa es que este programa siempre pues está a la casa de noticias, ¿verdad? De muchas noticias, aunque claro, tú siempre fuiste un gran analista y lo seguirás siendo después que salga bueno, como Encantadísimo. regulador de la industria. Encantadísimo de estar contigo. Sí, cómo no. Bueno, específicamente hay algunos temas que yo he sacado de aquí, que yo he hecho un resumen para que los analicemos. Por ejemplo, las medidas, sobre todo, que se adoptaron para mitigar esos efectos de la pandemia. Por supuesto, cuando hablamos no los efectos sanitarios, sino ya en este caso los efectos de la economía. ¿Cómo pudo la industria, el sector financiero, la administración monetaria y financiera enfrentar esa situación? Mira, ciertamente que fue una situación extraordinaria en todos los sentidos, de origen sanitario, que es algo que caracteriza esta realidad que estamos viviendo de la pandemia, muy diferente a otras crisis que hemos vivido en el pasado. Por ejemplo, la crisis del 2003-2004, muy vinculada a mi sector, al sector bancario de aquel momento, que ya es otra cosa hoy en día, o la crisis, por ejemplo, internacional del 2009-2011, que ya tuvo aristas internacionales, pero esto es sanitario, y así como fue de extraordinaria la magnitud y su naturaleza, también fueron extraordinarias las medidas que la Administración Monetaria y Financiera pues tomó en su momento. Y debo decir que la Administración Monetaria y Financiera, digamos, en continuidad de Estado, porque la pandemia pues inició hacia febrero, marzo del 2020, estábamos en un proceso Así. electoral, un proceso de transición, y muchas de esas medidas pues se mantuvieron también posteriormente, ya cuando inició el gobierno del presidente Luis Abinader, y que yo también entré, y la mayoría de los miembros de la Junta Monetaria entramos a partir de agosto del 2020. Las medidas fueron de distinta naturaleza, fundamentalmente, digamos, en la política monetaria, bueno, ante esta situación tan extraordinaria y tan sorpresiva, una inyección masiva de liquidez a toda la economía dominicana para mantener a flote el sistema de pagos, para reducir las tasas de interés del mercado y por tanto, digamos, reducir la carga económica sobre las empresas y sobre los hogares, a tal punto que hemos logrado en estos años precisamente los niveles de tasa de interés, tanto de préstamos en pesos como en dólares, sus niveles más bajos en la historia dominicana, y eso es mucho decir. Hubo también elementos ¿verdad?, vinculados a la flexibilización regulatoria de la forma en la cual se califican los préstamos, de la forma en la cual se castigara o no a un banco por reestructurar o por refinanciar un préstamo, digamos, de un deudor. Y esto de toda naturaleza, ¿no?, tanto de deudores comerciales, empresariales, como de las personas físicas.
el mensaje que se mandó y que nosotros también en la administración actual se ha mantenido es que mira, tenemos que acomodar la carga sobre la marcha, tenemos que ser flexibles, tenemos que reconocer, ¿verdad?, que los deudores están enfrentando situaciones extraordinarias, que no es un tema de voluntad de pago, Claro. sino que efectivamente hay una situación externa que obliga a una flexibilización muy relevante y en efecto así se logró. Me refiero solamente, digamos, a esa medida, digamos, de carácter de la Claro, Administración Monetaria y Financiera. pero quiero saber en ese sentido, Sí, esas medidas bueno, reconocer la situación del deterioro de los estados correcto. financieros de las empresas, también la superintendencia como ente regulador fue consecuente con las instituciones financieras. Bueno, si se degrada las condiciones de mi cliente, bueno, pues también en ese sentido tú tienes que entender lo que está pasando. Se entendió, ¿verdad? En ese Yo pienso que sí, y debo decir que más que, digamos, consecuentes con las instituciones financieras, somos consecuentes y comprendemos la realidad de los deudores, Así que son es. en definitiva quienes Claro, conforman el activo de las instituciones financieras. claro, porque pues, ante un deterioro de ellos también se deterioran Es correcto. Entonces, por ejemplo, de manera específica, imagínate tú los estados financieros de las grandes empresas de nuestro país, con algunos sectores muy específicos aparte, ¿no? Pero en la gran mayoría, ¿qué tú podías esperar de los estados financieros a diciembre del 2020, dada la magnitud de que se cerró la economía por varios meses? Entonces, frente a eso, en un escenario tradicional, uno hubiese tenido un deterioro en la capacidad de pago y por tanto en la calificación de esos préstamos, y ahí entonces los bancos hubiesen tenido que constituir mayores provisiones, provisiones. disminuir su apetito de riesgo, Sí, de querer prestarle más, por ejemplo, a las empresas o a la industria, y entonces eso en definitiva nos hubiese llevado a un ciclo, ¿verdad?, perverso, negativo. sí, Y claro. esa no fue la señal que mandamos. Dijimos, bueno, reconocemos que 2020 viene con números que no van a ser lo más halagüeños, no necesariamente son representativos de la realidad económica de las empresas o de la economía. Ya a partir del 2021 comenzó a haber la reactivación económica que fue extraordinaria en nuestro país, y de ahí entonces, por decisión, ¿verdad?, de la Junta Monetaria, es que se toma una serie de medidas de flexibilización en cuanto a eso. Que debo decir que, si bien es cierto que mandamos esa señal, también le establecimos a los bancos, bueno, mira, dado esto, también toma en consideración que mientras te acojas a esta medida de flexibilización, no vas a poder, por ejemplo, pagar dividendos o sacar recursos de la entidad, del capital, de la base patrimonial de la entidad, porque en esto tenemos que aportar todos. Claro. Vamos a flexibilizar las normas, pero también ustedes van a tener que capitalizar y solventarse aún más. Y en efecto así lo hicieron, sobre todo, digamos, durante el 2021, a tal punto que también llegamos a los niveles de solvencia patrimonial, de fortaleza patrimonial más altos en la historia de nuestro país. Ahora, aunque la medida está hasta diciembre del 2023, visto ya los números y visto la magnitud de la reactivación económica y la fortaleza que ya tienen los bancos, es altamente probable que ya muchos decidan no acogerse a eso y que volvamos a un ciclo ordinario, digamos, en cuanto al pago de dividendos o la gestión patrimonial de las entidades. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y entonces, ¿cómo fue el impacto a la industria? Mira, en general, una industria que sobre todo era de mucha preocupación, era por ejemplo la parte del sector hotelero, del sector turismo, porque, bueno, literalmente Sí, claro. que fuimos de la noche a la mañana a cero cuando se cancelaron todos aquellos vuelos. Sin embargo, lo que se aprovechó el tiempo, primero la banca mantuvo su apoyo al sector hotelero, al sector turismo de una forma extraordinaria, tanto en cuanto a las reestructuraciones, las renegociaciones que se hicieron en cuanto a los préstamos que habían vigentes. Por ejemplo, Héctor, óyeme, tú tenías un préstamo que estaba amortizando mensualmente o trimestralmente capital e interés, pero bueno, si ya el flujo de caja no está como estaba antes, ¿qué se dijo? Bueno, vamos a otorgar, por ejemplo, periodos de gracia de 12 meses, 18 meses, págame interés solamente durante estos tiempos, pero ya me lo pagas mensualmente, y establecemos ese periodo de gracia hasta que logremos la reactivación del sector hotelero. Y en efecto, ¿qué es lo que hemos visto? Que afortunadamente, pues así ha sido. Afortunadamente, y también en reacción al esfuerzo extraordinario que ha hecho el gobierno de la República Dominicana,
tanto el Ministerio de Turismo, pero yo a veces digo que el Ministro de Turismo de nuestro país es el mismo presidente Abinader, ¿verdad? Con este ánimo de la reactivación. De hecho, él es el presidente del gabinete de turismo. Del gabinete de Fue en turismo, el sí. único que se designó para presidir ese gabinete. Así mismo. Entonces, uno ha visto, ¿verdad?, ya cómo todo ese sector se ha ido reactivando. Y debo decir que durante ese tiempo la banca, de hecho, aumentó su exposición al sector hotelero, al sector turismo, porque la realidad es que por cada préstamo, por cada dólar de préstamo que tengamos al sector turismo, tenemos 2 y 3 veces ese monto dado en garantía. ¿Verdad? Porque esa es la naturaleza de esos proyectos, son proyectos fundamentalmente inmobiliarios, tienen buenas extensiones de propiedades, de terrenos, etcétera. Entonces, se apoyó también por la vía de capital de trabajo, no necesariamente para los nuevos proyectos, que sí se iniciaron algunos proyectos, pero también para renovar lo que es la oferta de las habitaciones, ¿verdad?, durante este tiempo. Y para esto, pues se contó de una manera extraordinaria con el apoyo del sector bancario. ¿Cómo no? Bueno, alguna diferencia en cuanto a, no solamente a al trabajo del sector para con todos los sectores productivos Bien, y además sí. con la familia. ¿Hay alguna diferencia con la región o fue un comportamiento similar? Mira, realmente fue algo, y ahí también nos destacamos extraordinariamente como sector financiero y por tanto como país. Y yo quiero decir eso porque aunque yo soy superintendente de banco, en definitiva, yo soy dominicano. Sí, claro. Y yo quisiera también como que nuestra audiencia, que tu audiencia valore la importancia de tener un sector financiero en el cual podamos mantener, como en efecto el dominicano mantuvo su confianza, que esté listo ahí para responder a la necesidad, digamos, a la demanda de crédito, a las necesidades de crédito que necesita la reactivación económica, como en efecto también se ha respondido. Entonces, por ejemplo, tú comparas los niveles de morosidad, digamos que los niveles de la cartera de crédito que está atrasada, que está en mora, que está no vigente, los niveles nuestros son los más bajos de toda la región. Y para aquella cartera de crédito que está no vigente, que está atrasada, la banca también ha ido constituyendo provisiones y ha ido constituyendo reservas para responderle también de una manera que es lo más alto en toda la región. Y esto cuando nuestros números efectivamente ya están reflejando la realidad. Porque si bien es cierto que durante el inicio de la pandemia, en la transición, hubo un periodo, digamos, de gracia, como se estableció, de diferimiento, de posposición en los pagos de muchos de los préstamos, tanto de empresas como de hogares. Ya a partir de agosto del 2020, ya todo el mundo comenzó a normalizar, a regularizar el honrar o el pago de sus compromisos y por tanto la morosidad es la que es. Y en ese sentido es algo que yo he querido destacar. Más que hablar como, digamos, como que la gente dice a veces, no, que tú eres el superintendente de los bancos. Y no, yo soy el superintendente del sector bancario. Claro. Y en ese sentido debo hablar tanto de los bancos, de los proveedores, como también de los usuarios. Y óyeme, Héctor, ha sido extraordinario la forma en la cual el dominicano de a pie, tanto desde el más pequeño como el mediano y hasta los más grandes, han honrado sus compromisos en estos momentos, ¿verdad?, de crisis económica y crisis financiera a nivel global. Es algo de lo cual nos debemos sentir muy honrados y muy orgullosos. Lo digo porque imagínate tú que además de una crisis de desempleo y una crisis económica y una crisis sanitaria, se nos hubiese pegado, por ejemplo, una crisis en el sistema de pagos, claro, o una crisis financiera. Entonces, no solamente vimos que el dominicano siguió honrando sus compromisos, sino que también mantuvo su confianza tanto en el peso dominicano como en el sistema bancario dominicano. Por eso tú ves, y esto es lo que se ha visto también a nivel general, de cómo el nivel de ahorro financiero, de ahorro en el sistema bancario dominicano, aumentó de una magnitud extraordinaria, a tal punto que ahora mismo, en términos relativos, en relación a la economía, estamos entre los primeros 5 países de toda la región con mayores tasas de ahorro del hogar dominicano en nuestro país. Y ese ahorro, ¿cómo se canaliza? A través del sistema bancario. Pero además de eso, cuando te fijas, bueno, no, eso fue que llevaron todo el dinero, los pesos, salieron corriendo a comprar dólares y dolarizaron el ahorro. Tampoco es correcto. De hecho, vemos que la dolarización del ahorro dominicano se mantuvo fundamentalmente igual, en torno al 28 o 30% del ahorro dominicano está en dólares, que es básicamente, Héctor, la misma magnitud que teníamos de dolarización
antes de la pandemia. ¿Cómo no? A propósito, está hablando de el usuario de el sistema financiero y a veces se da la impresión, bueno, el superintendente quizás es para un tema de supervisión y fiscalización de bancaria para que cumplan con las normas, para que cumplan con Basilea, con todas las resoluciones que pues emite el propio ente regulador y entonces, pero el usuario del servicio, o sea, a nosotros nos llega. Y bueno, y no es así. Quiero por favor, que nos diga cuáles han sido las iniciativas para proteger al usuario del servicio. Muy bien. Te voy a responder. Ahora te quiero yo hacer una pregunta a ti. Permíteme ponerme mi sombrero de analista nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste en tu dentista? ¿Cómo se llama tu dentista? Bueno, Carlos Fernández. ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste en Carlos? Bueno, cuando lo fui a visitar. Hace ya varias semanas, me imagino. Ahora, tú no te Pero levantaste cada 6 meses. Cada 6 meses, pero bueno, hace 6 meses que pensaste en Carlos. Ahora, si tú te hubieses levantado, Héctor, esta mañana con un dolor de una muela, dime que Carlos tú no lo hubiese tenido ahí arriba. Lo llamo seguido. Okay, ¿a qué viene eso? Bueno, el rol nuestro en la superintendencia es un poco parecido a eso. Mientras la gente menos piense en nosotros, en la labor que estamos haciendo en materia, digamos, de supervisión y de fiscalización y regulación del sector, también es sintomático, ¿verdad? Bueno, de que las cosas están fluyendo y que no hay novedad en cuanto a eso. Pero estemos bien claros, ese es el rol y, digamos, la tarea fundamental que la ley monetaria y financiera nos impone, ¿verdad? El asegurar una estabilidad en el sistema financiero, y eso se ha venido logrando. Ahora bien, hecha esa tarea, en la cual siempre estamos dedicados en su totalidad, también la ley nos manda, es la misma ley monetaria y financiera que establece que los temas de los usuarios financieros también sean de relevancia y de la agenda del superintendente de bancos. Y por eso tú habrás visto que hemos llevado lo que se llama prousuario, así como tenemos, digamos, proconsumidor, ¿verdad? Haciendo su trabajo, su labor en materia, digamos, de los consumidores en el comercio, en la industria o lo que fuera, en los servicios. En materia financiera, esa responsabilidad la tenemos dentro de la superintendencia de bancos y hemos elevado el perfil de la directora y del Departamento de Protección al Usuario a un nivel que nunca antes se había visto. Y eso lo ves en todos los sentidos, desde la identificación, la creación de una marca de prousuario, como todas sus redes, los servicios. Tenemos una aplicación, sacamos una aplicación que se llama Prousuario Digital. Aprovecho para hacer la cuña gratis, a que la descarguen. Está en las tiendas de Android y también en la web, donde ya tenemos más de 40,000 dominicanos, Héctor. Oye bien, más de 40,000 dominicanos que llevan a la superintendencia de bancos, que llevan a prousuarios en sus bolsillos, que por ahí pueden consultar su historial crediticio, pueden interactuar con nosotros, pueden iniciar sus reclamaciones frente a las entidades bancarias, las pueden tramitar a través de ahí. Y una serie de otras informaciones, si tienen cuentas abandonadas o cuentas inactivas, también van a ver ahí. Y hemos identificado ya a miles de dominicanos que no sabían, pero que al descargar su aplicación de prousuario digital han podido ver, pero mire, yo tengo una cuenta inactiva aquí, tengo una cuenta abandonada, y estamos hablando, Héctor, de más de 100 millones de pesos que se han podido validar a través de esa herramienta. Entonces, ese concepto, que también es parte del lineamiento que tenemos en el gobierno del presidente Luis Abinader, de llevarle servicio, de justificar nuestra razón de ser, de llevarle valor al ciudadano de a pie y de hacerlo a través de las tecnologías, es también una de las novedades y de las cosas que más satisfacción me dan en esta primera parte de nuestra gestión. ¿Cuál ha sido en tu gestión el empeño que ha puesto para mantener la integridad del sector? Mira, te agradezco también esa pregunta, porque es una inquietud más que válida, sobre todo en estos tiempos que se está viendo con todos estos casos judiciales en materia de corrupción. Tú sabes que la corrupción viene, es producto también genera lo que es el lavado de activos. Naturalmente, el lavado de activos, ¿dónde tú llevas el dinero? Lo llevas a los bancos. Y nosotros ahí estamos claros de que tenemos que fortalecer el trabajo a nivel de todo el sistema, porque a veces la gente confunde y entiende, no, que nosotros tenemos que perseguir a esos reportes de operaciones sospechosas, que cuando se identifica, digamos, un flujo de efectivo que no es ordinario, que es sospechoso. Ahí, ¿cómo es que funciona el sistema, Héctor? Si el banco lo identifica, el banco tiene la obligación de generar lo que se llama un ROS, un reporte de operación sospechosa, y lo tramita a una unidad especializada, que es una dependencia del Ministerio de Hacienda, que se llama la UAF. No solo con los PEP.
No solamente con los PEP, sino con todo el mundo. Los PEP siendo las personas políticamente Sí. expuestas, correcto. Entonces, de tramitarlo a la UAF va revisando, consolidando toda esta información. Si ve actividad sospechosa, entonces la tramita a la unidad de la Procuraduría General de la República, que tiene que perseguir en los temas de lavado. Ahora, ¿qué hemos visto? Que efectivamente estamos haciendo nuestro trabajo. La Procuraduría está persiguiendo temas de corrupción vinculados al tema de lavado de activos y toda esa información se está tramitando. ¿Y de dónde se consigue esa información? A través del sistema financiero. Ahora, yo he dicho públicamente, y lo puedo repetir, de que efectivamente en el pasado hubo oportunidades de mejora, tanto a nivel de las entidades bancarias como de nosotros en la superintendencia, como de la misma UAF y también evidentemente de la misma Procuraduría General de la República, en no permitir de verdad que esto llegara hasta donde llegó. De lo que yo te puedo asegurar a ti, Héctor, es que esa historia no se va a repetir, ni se está repitiendo con nosotros en la actualidad, porque se está trabajando desde la Procuraduría, desde la UAF y desde nosotros en la Superintendencia de Bancos, con una independencia y una autonomía con la cual no se gozaba en gobiernos anteriores. Y eso yo lo digo de una manera contundente. Y los bancos también saben que comenzando conmigo mismo, y yo he dado testimonio de actividades mías, de depósitos, de trámites que yo vi que hice importante con una entidad bancaria, quizás por una transacción en particular que hice, y yo llamé al presidente del banco, un banco importante acá del país, y le dije, mira, ustedes no me llamaron en torno a esto. Dice, no, pero espérate, déjame ver. Y efectivamente luego vieron, ¿no?, que habían justificaciones del por qué fue que no se, aunque se generó la alerta, Sí, se generó la alerta, pero se entendió. se entendió, digamos, por lo que había ocurrido ahí. Pero yo aproveché esa llamada y lo he dicho a los banqueros y se lo digo también a toda la sociedad, de que comenzando conmigo mismo como superintendente y por supuesto que todos los funcionarios del presidente Abinader, que tenemos que estar en cumplimiento con la ley y que no habrá excepción con absolutamente nadie. ¿Cómo no? Bueno, pues vamos a solicitar la primera pausa y regresamos ya con la parte complementaria con el superintendente de bancos de la República Dominicana, Alejandro Fernández. Pausamos y ya regresamos entonces con otras preguntas. Continuamos con esta entrevista con Alejandro Fernández. Él es el superintendente de bancos de la República Dominicana. Bueno, hemos visto que en las cifras preliminares que ha pues presentado el Banco Central dio un crecimiento pues espectacular, se puede decir, del Producto Interno Bruto. El sistema financiero que siempre tiene un aporte importante y que bueno, ahora pues fue puntal, imprescindible para este crecimiento. Sin embargo, su aporte como sector a ese crecimiento del PIB se ha visto que no ha sido cónsono como suele ser tradicionalmente. ¿Hay alguna explicación en ese sentido? Muy bien, Héctor. Hay un tema ahí metodológico bastante técnico, pero sí la gente dirá, pero bueno, Alejandro, pero si la cosa va tan bien y la cartera de crédito, por ejemplo, ya se ha recuperado, todos los rubros de la cartera de crédito en términos reales, es decir, neto de la inflación, que como sabemos ha sido algo alta en este 2021, ya están creciendo por encima de donde estaban antes de la pandemia. ¿Cómo es posible entonces que tengamos que el aporte al PIB, al valor agregado, sea menor? Recordemos que hay un elemento ahí de los ingresos de las entidades financieras. Esos ingresos vienen de las carteras de crédito, que aunque el volumen de la cartera de crédito ha aumentado, bueno, también las tasas de interés, como comentábamos anteriormente, la tasa activa promedio ponderada ha bajado a su nivel histórico más alto. Por tanto, si tú tienes, aunque tengas un mayor volumen, si el rendimiento de ese volumen ha decaído, por tanto, el aporte, digamos, al Producto Interno Bruto vino siendo relativamente menor, digamos, un poco negativo en relación a lo que había sido anteriormente. Pero eso es algo francamente metodológico. No es que sea tampoco tan importante, digamos, en la incidencia directa en el PIB, el sector financiero en términos generales. Pero sí, estadísticamente llama la atención cómo es que si tenemos un crecimiento por encima del 10%, 11% de toda la economía, tenemos que en lo que es a nivel sectorial, que se ve una disminución a nivel del sector financiero, pero es básicamente el elemento metodológico. Hay otro aspecto que tiene que ver con las comisiones, los cargos que los bancos cobraron. Sí.
en términos reales, comparado con lo que se cobraba antes, vino siendo algo menor en el 2021. Claro, claro, para las mismas facilidades y colaborar inclusive con el mismo Correctamente, desenvolvimiento de la economía. con las flexibilizaciones que se dieron. Pero no, el sector, en términos de las entidades, la cantidad de entidades se mantuvo básicamente igual. Hay unas 48 entidades de intermediación financiera bajo nuestra responsabilidad. La cartera de crédito, pues, ya ha crecido en términos reales, como te dije. Hay solamente una cartera que todavía tiene un retico pendiente y es el de las tarjetas de crédito, Ya, que todavía está en términos reales, neto de inflación, alrededor de 4% por debajo de donde está su ritmo de crecimiento. Ahora eso obedece, entre otras cosas, que el dominicano está trabajando de una manera más inteligente, está utilizando facilidades, que es lo que yo siempre recomendaba antes, de crédito, de préstamos personales, de préstamos a cuotas, de préstamos hipotecarios, en vez de recurrir a a la tarjeta de crédito, que son algo más costosas. bueno, Pero claro. lo que es préstamo tanto de vehículos como de consumo en general, excluyendo tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, los préstamos a las MIPYME, los préstamos al comercio, en términos del sector privado, de todos están ya creciendo en términos reales. ¿Cómo no? ¿Y tenemos algún consolidado del final de año, del año pasado del sector, de cómo anda la cartera de crédito global del sistema, o todavía esas informaciones no han llegado Están justamente llegando en estas cifras. Lo que ocurre es que tuvimos un cambio en el manual de contabilidad, te estamos ok, renovando. En la superintendencia estamos, aparte de llevar el día a día y trabajar los temas de prousuario, también estamos renovando toda la parte normativa, regulatoria, conjuntamente con el Banco Central y la Junta Monetaria. Parte de eso tiene que ver con adecuarnos a las normas internacionales de información financiera. Por eso estamos ya sacando un nuevo manual de contabilidad que nos acerca ya ok, aún más a esa norma. Así que los números así definitivos que yo te lo quería traer en cómo primicia no. ahora para este programa, no los tenemos para yo oficializarlo, pero sí, por ejemplo, a noviembre, efectivamente estamos marcando crecimiento en la cartera de crédito, los niveles de morosidad por debajo del 2%. Preliminarmente estamos hablando de un 1.6% Del sistema de todo el completo. sistema a nivel de morosidad. Y también estamos viendo niveles de cobertura muy buenos. La rentabilidad del sector también fue buena durante el 2021, producto en gran medida de mucho mayores niveles de eficiencia. Algo que antes, que yo como analista financiero independiente antes observaba o criticaba en el sector financiero, era que por cada peso que generaban ingresos, tendía a ser muy costoso, digamos, el generar ese peso. Es decir, que tú tenías una relación de gasto a ingreso donde por cada peso estaban gastando, qué sé yo, 65 centavos o 70 centavos. Ya eso ha venido bajando de una manera significativa y tenemos entidades locales donde están gastando, qué sé yo, 55 centavos de cada peso en ingresos que van generando. Así que estamos viendo mayores niveles de eficiencia, en gran medida porque, óyeme, la digitalización y esta nueva virtualidad en la que estamos viviendo todos ha ayudado mucho a que se pueda mantener el nivel de actividad sin incurrir en los mismos gastos operativos que se generaban anteriormente. Y ese, en definitiva, Héctor, también es el futuro. Pensando ya, digamos, lo que es la agenda hacia 2021, 2024 y más allá, que vamos a terminar teniendo, así como le dije ahorita que tenemos ahora que 40.000 dominicanos tienen a la superintendencia de banco en sus bolsillos a través del prousuario digital, ya tenemos a millones de dominicanos que están interactuando con sus entidades financieras a través de sus aplicaciones digitales. Y la idea sería ir reduciendo considerablemente la presencialidad por el tema de la virtualidad, ¿verdad que Mira, sí? yo creo que ese es un fenómeno que antes de la pandemia ya se estaba dando. Habíamos llegado, digamos, como que a un pico en cuanto a la cantidad, digamos, de locales, de sucursales bancarias. Pero ¿qué ocurre entonces? Que al mismo tiempo también se está ya masificando puntos de distribución ¿a través de qué? De las redes de subagentes bancarios que se ha ido conformando en los últimos años, en primer lugar. También de los puntos de venta, de los puntos de cada POS. De cuando vas a pasar una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, pues ya tenemos un mayor nivel de cobertura que lo que había en el pasado. Sí, evidentemente que ¿cómo se dice? La pandemia ha obligado a una virtualidad Claro. aún más ácida. Y yo sí diría que probablemente en el largo plazo, y fíjate que digo largo plazo, eso no es, digamos, para hoy o para mañana, pero en el largo plazo, estamos hablando de los próximos 5, 7, 10 años, sí veremos una consolidación probablemente de las redes
de las sucursales bancarias, una mayor consolidación, ¿verdad? No quiere decir que van a desaparecer, pero si tú vas, por ejemplo, qué sé yo, a Nueva York o a Madrid y demás, es simpaticísimo entrar a una sucursal bancaria, porque ya se han convertido casi, parecen Starbucks, Sí, parecen sitios como que de así café, es. incluso hay bancos que te ofrecen que, mira, vete a tomar un café. Así mismo es. Y el elemento ya, digamos, de los sucursales o de los banqueros por allá, eso se está manejando más por la vía digital. Y es en definitiva que es el futuro. Digo que va a ser un proceso gradual porque hay un elemento todavía, una población importante, Sí. económicamente activa nuestra, que es de una edad que no se siente todavía tan cómoda con los medios digitales. Hay también aspectos, digamos, de acceso a los mismos medios digitales, de cultura en general, con lo cual tenemos que trabajar. Cómo no, cómo no. Y me dijiste también que vamos muy bien en el asunto del ahorro privado. Sí, realmente el nivel, digamos, del ahorro nacional privado, ha sido espectacular. Y uno ve, te digo que yo he mandado a mi supervisor, no, pero valídame eso, confírmame eso. Tú ves como la magnitud de ahorro, de las cuentas de ahorro, no tanto de los depósitos a plazo fijo, porque sí, lamentablemente las tasas de interés, al bajar Sí, como claro, bajaron la tasa de claro, los claro. préstamos, también bajaron la tasa de los... Si tú del- tienes una tasa de interés pasiva baja, pues correcto. evidentemente la gente se va a buscar otra alternativa con su dinero. Es correcto, pero lo han mantenido fundamentalmente líquido en cuentas de ahorro. Y eso es lo que me da muchísima satisfacción y que manda una señal también, que yo quiero destacar esto, de cómo el dominicano de a pie, de cómo la población dominicana, no solamente que honró sus compromisos, que confió en su sistema bancario, sino que también se mantuvo líquida. Y de los ingresos que estaba recibiendo, obviamente, los ingresos de la gran mayoría de los hogares dominicanos se vieron muy impactados y mermados por la situación de la pandemia y de las situaciones que estuvimos viviendo. Pero mira, acumularon su dinero, no fue como que salieron a gastarlo, a malgastarlo o a dispendio, etcétera, sino que han acumulado, como diríamos, los clavitos, ¿verdad? Los colchones Sí. de liquidez han estado ahí. Eso en parte por el ahorro propio, también por los apoyos, los programas de asistencia y de apoyo del Estado dominicano, del gobierno dominicano, definitivamente, pero también otro reconocimiento que yo creo que es justo hacerlo al dominicano ausente, al dominicano en el exterior, tanto en los Estados Unidos como en Europa principalmente, que así como ellos recibieron apoyo de los gobiernos de esos países, también siguieron mandando a una magnitud histórica por encima del 20, del 25%, aumentando las remesas hacia el país. Bueno, Y esto es estamos importante, hablando de 10.400 millones de dólares. Eso hay que quitarse el sombrero. correctamente, y un reconocimiento especial para ellos. Y esto es muy importante porque mira, cuando se destapó la crisis, yo era analista en ese momento, las remesas en el país 12 meses promediaban alrededor de unos 7.000 millones de dólares. Y los organismos internacionales a lo que estaban apostando era una reducción del ritmo, digamos, de las remesas hacia nuestro país. Es decir, que las remesas iban a bajar de unos 7.000 millones de dólares a unos 5.000 millones de dólares. Esa era como que la expectativa que había. Pero ¿qué fue lo que vimos? Que no, que las remesas de hecho aumentaron de 7.000 y tantos millones de dólares a 10.000 millones de dólares. ¿Qué te dice eso entonces? Que estamos ahora al doble, con un volumen de remesas el doble de lo que en su momento mentes muy objetivas y muy, ¿verdad?, conforme a análisis riguroso y demás, habían estado esperando. Y eso entonces, ¿en qué redundó? Bueno, que tuvimos un fortalecimiento del peso dominicano el año pasado. En vez de una devaluación, fuimos de los pocos países de la región donde el peso dominicano, o sea, el Duarte, se fortaleció en relación al dólar estadounidense. ¿Cómo no? Siempre hay algunas quejas con respecto a sectores productivos y dicen, bueno, a ti te prestan con más facilidad para comprar un Un vehículo. carro, para quizás también adquirir un apartamento, que para tú emprender, para tú iniciar una actividad productiva, ni hablar del tema del sector agropecuario, porque sabemos también el tipo de riesgo que eso conlleva. Y entonces esos sectores siempre se viven quejando de pues las dificultades que tienen para un acceso en el sistema financiero formal de la República Dominicana. Algunos cuellos de botellas, algo que se pueda trabajar para un poco mejorar la situación. A veces uno sabe correctamente que bueno, pues a veces los estados financieros y cosas así tienen dificultades. ¿Qué se puede hacer?
Pero fíjate, Héctor, lo que ocurre es que ya desde el punto de vista normativo, regulatorio, eso se ha flexibilizado de una manera muy, muy importante. O sea, a tal punto que ya para préstamos, digamos, menores, digamos, de menores deudores, 25 millones, 40 millones de pesos, el elemento, digamos, de la capacidad de pago, de la calificación de los estados financieros, es realmente secundario. Lo fundamental, pero por mucho, es el historial de pago, la morosidad. Si el cliente te está pagando o no, entonces, óyeme, por ahí no es que viene la retranca. Lo que ocurre es que, bueno, señora, tenemos que estar claros, hubo una contracción económica muy, muy fuerte en en el 2020 y la banca está prestando dinero de tercero, dinero ajeno, entonces tú tienes que saber, bueno, espérate, ¿me vas a poder repagar o no me vas a poder repagar? Así que por ahí ciertamente que hubo quizá una posición algo más conservadora, pero ya estamos viendo que el crédito se está recuperando de manera generalizada, incluyendo, cuando yo te hablaba ahorita a ti de todos los rubros, eso incluía el crédito al sector agropecuario, el crédito a las MIPIMES, el crédito a la industria. De hecho, la industria en sí, la industria manufacturera, después del sector hotelero, de hecho ha recibido uno de los niveles de apoyo crediticio en gran medida por las medidas de flexibilización y de inyecciones de liquidez del Banco Central a niveles también muy, muy importantes. Entonces, no sé qué tanto asidero hay por ahí. Hay un sentimiento, sin embargo, no que es más fácil sacar un préstamo para un vehículo que para yo iniciar una empresa. Mire lo que ocurre. Iniciar una empresa tiene unos niveles de riesgo No, pero claro. extraordinariamente altos. Aquí en Estados Unidos, en Katmandú, en Chile, en España, en cualquier parte del mundo. Por tanto, para el inicio de una empresa, para el emprendimiento de un proyecto, los recursos deben venir por otra vía, por fondos de garantía, por inversionistas, por el apoyo de familiares y amigos, etcétera. Pero es que el riesgo es demasiado alto. Estamos hablando, Héctor, y debo decir que esta Y un cifra, vehículo es una garantía ahí es que prendaria voy. con No, no, desapoderamiento. ahí es que voy. Entonces ya esa es la segunda parte. Pero, óyeme, tú reúnes a 10 emprendedores que van a iniciar un proyecto y de esos 10 emprendedores, 7 van a fracasar, 3 subsistirán y uno quizás será particularmente exitoso. Entonces, óyeme, tú de verdad quieres que un banco utilice del ahorro de los depositantes para fines de apoyar una probabilidad de 3 de 10. Eso no es prudente y debo decir que eso no solamente es aquí, también ocurre en otras partes del mundo. Y aún así, el sector microcrediticio nuestro, de entidades que se dediquen a trabajar con los muy pequeñitos deudores, sí hacen ese tipo de apuestas, pero lo hacen de una manera muy gradual, muy paulatina, de que te comienzan a dar un préstamo de 5,000 pesos. El que te vende verduras, o el colmadero, o el peluquero, un préstamo pequeñito y luego te van, en la medida que tú vas demostrando buena historial de pago, te van prestando cada vez más. Pero entonces compara eso, ese nivel de riesgo, con el nivel de riesgo de que te den un préstamo de un vehículo. Óyeme, cualquier cosa, si no pagas el préstamo, tienes una prenda o es un contrato de venta condicionada en algunos casos, aunque no tanto de la banca dominicana, pero hay un contrato sobre el vehículo, sobre la garantía que te lo ejecutan y el riesgo es mucho menor. Y eso es lo que yo sé que es un poco difícil de aceptar, pero lo que sí debemos trabajar, y esto quizás trabajarlo conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio, es qué mecanismo, digamos, a través de Promipyme o de una banca especializada, del mismo Bandex, por ejemplo, podemos apoyar más a esos microempresarios. Claro. Tú como regulador del sistema en sentido general no puedes destacar una institución de manera particular, pero a mí me llama poderosamente la atención cómo el Banco de Reservas soportó todos esos programas de asistencia implementados por el Estado en la pandemia para ayudar a las familias, a las empresas con los pagos, y cómo no se sintió ruido ni se sintió nada por el estilo. O sea, me llamó poderosamente la atención eso, Así es. ¿no? Hago esa mención porque el Estado montó todos esos programas a través de esa institución. Así es. Y sigue jugando el Banco de Reserva un rol sumamente importante de apoyo a toda la población dominicana. Antes era el Banco de los Dominicanos y ahora el administrador general estableció, digamos, el Banco de todos los dominicanos. Y ahí quiero destacar y reseñar una medida en particular. O sea, que hay una queja de la gente que dice, no, que, bueno, tuve un problema con mi tarjeta de crédito, estoy marcando mal, negativo, con una mancha en mi buró de crédito, entonces no puedo
ni siquiera me abren una cuenta de ahorro. Y si no me abren una cuenta de ahorro, una cuenta de nómina, ni siquiera puedo acceder, por ejemplo, al sistema, a un empleo, porque tengo esa situación. Y en la superintendencia de bancos, pues sacamos una medida que se llama, un producto que se llama, donde normamos lo que fuera una cuenta simplificada, una cuenta básica, donde le decimos a las entidades financieras, personas que tengan ese perfil, o incluso personas que han tenido, digamos, algún tipo de problema con la justicia en el pasado, que ya han cumplido con su pena, mandamos la señal de decirle, mira, a esa persona se le puede dar una segunda oportunidad. Así Tú es. sí le puedes abrir una cuenta de ahorro. Ahora, yo solo puedo obligar a las entidades bancarias, sea reserva u otra privada. No, no lo puedo obligar, pero mandamos la señal de que dentro de algunos renglones sí lo puedes hacer. Y realmente sí me siento muy agradecido con el administrador general del Banco de Reserva, con Samuel Pereira, de que él asumió ese producto y esa facilidad de una manera muy, muy espontánea. Y ahí lo tenemos, efectivamente, que personas que tengan esa característica antes lo pueden hacer. Todo el mundo tiene una segunda oportunidad. Definitivamente. Lo tienen también los grandes clientes que han tenido problemas y créditos que han sido castigados y vuelven otra vez y se les da su oportunidad. Correctamente. Entonces, por esa misma razón también queríamos ver eso de manera más generalizada. Ese banco, el Banco de Reserva, que es el banco del Estado, de todos los dominicanos, pues fue el primero en motivar ese producto. Debo decir que también ya muchas otras entidades también lo han ido haciendo. Un poquito ahí la idea es cómo podemos lograr una banca más inclusiva. Que la gente no se sienta, óyeme, ¿por qué a mí no me consideran o no me abren las puertas? Aunque debo decir que cada banco tendrá su perfil digamos, su mercado objetivo, su perfil de cliente. Claro. Y sí sé que en la banca dominicana hay un espacio para todos los dominicanos. Qué bueno. El tiempo se ha terminado, pero debo insistir, ya no quisiera con el tema de la corrupción, el apartado del cumplimiento, estamos hablando para el tema de lavado de activos y crimen organizado transnacional. Siguen siendo ustedes muy exigentes con las instituciones financieras, porque también a nivel global se le exige al país. Sí, mira, eso es así y lo que estamos trabajando, incluso ahora mismo está en consulta pública un nuevo instructivo de debida diligencia, que digamos el mecanismo que operacionaliza una buena parte de la ley de prevención del lavado de activos y de lucha contra ese tipo de crimen organizado, y ya lo vamos a estar promulgando, yo lo voy a estar emitiendo ya a finales de este mes, y la idea que tenemos es cuál, no, espérate, abajo aflojemos, es decir, que sea menos, digamos, exigente o riguroso, limitativo, el abrirle las cuentas bancarias digamos, a la base de la pirámide, pero arriba o a ciertos perfiles de riesgo, que me incluya gente como yo, sí, que soy un funcionario público, pero también hay otras actividades que también son de alto riesgo. Ahí arriba entonces estamos apretando más. Así que tenemos un compromiso con eso. Para ser más exigente en el cumplimiento de la gente que puede tener mayor poder, ¿verdad? Que tenga que pues rendir más cuenta de los orígenes de sus recursos. De sus recursos y de la actividad y de los flujos que tiene. Miren, si este gobierno, creo que el presidente Abinader así lo ha dejado saber, que es un compromiso con la legalidad, con la transparencia, con la integridad. Eso necesariamente se tiene que reflejar en qué, con la transparencia y con la integridad de nuestro sector financiero. Y eso es algo con lo cual yo estoy comprometido, pero un 100%, se lo he dicho de manera pública y se lo he dicho también a los banqueros de forma individual. No se puede cuestionar nuestro sistema de pago, porque nosotros somos, en definitiva, nuestro sistema financiero, porque eso es lo que puede ser entonces que nos cierren puertas y nos cierren acceso al sistema de pagos internacionales, a la banca de corresponsalía a nivel internacional. Y nosotros, Héctor, somos un país interconectado, somos una isla que dependemos de ese flujo de capitales en todos los sentidos. Y ahí tenemos un compromiso y el presidente Abinader me ha dado todo el apoyo para nosotros asegurar de que así se mantenga, pero eso no solamente es un trabajo de la superintendencia de bancos, eso es algo que se trabaja con el sector financiero, pero también con el apoyo de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y con el apoyo de la Procuraduría General de la República, con quien tenemos relaciones magníficas. Qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Parece que, no sé, la tarea la asignatura se ha pasado, parece que se está No, Héctor, no, mira, te digo que yo le digo eso a todos mis amigos, a toda la gente que me dice eso, no, que vas bien, que esto lo demás, no, aguántame eso al 2024, porque es que la tarea que tenemos en las manos, no solamente es el día a día, es tan grande que, óyeme, que nosotros apenas estamos comenzando. Claro. Ahora, de que yo voy a entregar, de que nosotros vamos a entregar una superintendencia de banco y un sector financiero
mucho mejor manejado, mucho mejor administrado, mucho más sólido, mucho más fuerte que el que recibimos en el 2020, aún en medio de una pandemia, tú puedes estar seguro de que así va a ser. Sobre todo porque tú vuelves para los medios. ¿Sí? Óyeme, así mismo yo tengo que salir de nuevo, yo soy una persona relativamente joven, en el 24 yo Claro, tendría 51 años, sí, 52 años, yo tengo que volver a los medios y voy a seguirle dando la cara a toda mi gente en las redes sociales y no les voy a fallar. Ese es un compromiso que lo tengo con el presidente Abinader y lo tengo con toda la sociedad dominicana. amén. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.